Revolución Francesa, la caída de la monarquía, el primer imperio francés y el antiguo régimen. Durante la Revolución Francesa, la caída de la monarquía fue un evento clave que marcó el comienzo de cambios significativos en la estructura política y social de Francia. A finales del siglo XVIII, Francia estaba sumida en una profunda crisis económica, debido a las malas cosechas, el aumento de los impuestos y la deuda acumulada por el apoyo francés a la guerra de independencia de Estados Unidos. La población, especialmente la clase baja, sufría de pobreza, hambruna y altos precios de los alimentos. Ante esta situación, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea representativa en 1789, para abordar los problemas del reino. Sin embargo, el tercer estado se sintió marginado y decidió formar su propia asamblea, la Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de redactar una nueva constitución. El 14 de julio de 1789, los parisinos asaltaron la prisión de Bastilla, un símbolo de absolutismo monárquico, en busca de armas y para protestar contra el gobierno opresivo. Este evento se considera el inicio de la Revolución Francesa y marcó el desafío directo al poder real. La Asamblea Nacional Constituyente proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en agosto de 1789, estableciendo los principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad. Esta declaración sentó las bases para una sociedad más justa y democrática. A medida de la revolución avanzaba, las facciones más radicales como los jacobinos ganaron influencia en 1792. Francia se vio envuelta en una guerra contra una coalición de países monárquicos, lo que exacerbó las tensiones internas. En enero de 1093, el rey Luis XVI fue juzgado y condenado a muerte por traición. Fue guillotinado el 21 de enero del mismo año. Tras la ejecución del rey, Francia se convirtió en una república. La Convención Nacional, un nuevo cuerpo legislativo, asumió el control y llevó a cabo una serie de reformas radicales, incluyendo la abolición de la monarquía y la proclamación de la república en septiembre de 1792. La caída de la monarquía en la Revolución Francesa fue un hito importante a la historia de Francia y tuvo repercusiones duraderas en la política y la sociedad. Sentó las bases para la abolición de los privilegios hereditarios, el establecimiento de un gobierno representativo y el inicio de una era de cambios sociales y políticos profundos. El primer imperio francés se refiere al periodo en la historia de Francia en el cual el país estuvo bajo el gobierno del emperador Napoleón Bonaparte y su dinastía. Este periodo se extendió desde 1804, cuando Napoleón se proclamó a sí mismo emperador de los franceses, hasta 1814, cuando fue derrocado y se restauró la monarquía. El primer imperio francés fue establecido después de la consolidación del poder por parte de Napoleón durante la Revolución Francesa y el periodo conocido como el Directorio. Napoleón logró obtener el control absoluto del gobierno y se autoproclamó emperador con el objetivo de estabilizar el país y expandir su influencia. Durante el primer imperio, Napoleón implementó una serie de reformas administrativas, legales y económicas que buscaban modernizar y centralizar el gobierno francés. Estas reformas incluyeron la promulgación del Código Napoleónico, un sistema legal unificado que aún tiene influencia en muchos países en la actualidad. Napoleón también llevó a cabo una expansión militar considerable, conquistando y anexando varios territorios europeos a Francia. Estableció una red de alianzas y estados satélites, conocida como el Sistema Napoleónico, que le permitió ejercer una influencia significativa en toda Europa. Sin embargo, el primer imperio francés enfrentó numerosos desafíos. Las guerras de conquista generaron resistencia y levantamientos en los territorios ocupados, y las coaliciones de naciones europeas se formaron para enfrentar a Napoleón. Finalmente, en 1814, las fuerzas aliadas lograron derrotar a Napoleón y exiliarlo a la isla de Elba, lo que llevó a la caída del primer imperio francés. Aunque el primer imperio francés fue de corta duración, tuvo un impacto significativo en la historia de Francia y de Europa en general. Las reformas legales y administrativas implementadas por Napoleón tuvieron una influencia duradera, y sus campañas militares y el establecimiento de alianzas cambiaron la configuración política de Europa. El antiguo régimen en Francia se refiere específicamente al sistema político, social y económico que prevaleció en el país antes de la Revolución Francesa de 1789. Francia en ese entonces era gobernada por una monarquía absoluta, encabezada por el rey Luis XVI. Bajo el antiguo régimen, la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos o clases sociales: el clero, la nobleza y el tercer estado.
El clero incluía a los miembros de la Iglesia Católica, la nobleza estaba compuesta por los aristócratas, y el tercer estado englobaba a la mayoría de la población, que incluía desde burgueses ricos hasta campesinos pobres y trabajadores urbanos. La nobleza y el clero disfrutaban de numerosos privilegios y estaban exentos de pagar impuestos, mientras que el tercer estado soportaba la mayor carga fiscal. Esto generaba una profunda desigualdad social y económica, lo que causaba resentimiento y malestar en la población. Además, el rey tenía un poder absoluto y gobernaba sin rendir cuentas a nadie. No había una separación clara de poderes ni una participación significativa del pueblo en la toma de decisiones políticas. La economía también estaba basada en el sistema feudal, donde los campesinos trabajaban la tierra de los señores feudales y debían entregar parte de su producción como pago. Esto limitaba la movilidad social y dificultaba el desarrollo económico. La Revolución Francesa de 1789 fue un evento clave que puso fin al antiguo régimen en Francia. La revolución buscaba acabar con las desigualdades sociales y establecer un sistema político más justo y representativo. Durante la revolución, se promulgaron importantes documentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sentaron las bases para la construcción de una nueva Francia basada en principios de igualdad, libertad y fraternidad.